Bien, hoy vamos a hablar sobre la vía de la ruta, la vía de las pentosas fosfatos o la ruta del fosfogluconato, como quieran llamarla. Esta ruta de la pentosa fosfato es una ruta también llamada así como fosfogluconato y está relacionada con otras vías metabólicas. ¿Qué debemos tener en cuenta? Entonces vamos a acordarnos o vamos a tener en cuenta algún conocimiento como por ejemplo la glucólisis. Nosotros en el esquema de la glucólisis tenemos algunos metabolitos. Existen varios metabolitos como la glucosa 6-fosfato, por ejemplo, que es el punto de partida de la ruta o de la vía de las pentosas fosfato y se comparte con la glucosa. Tenemos también la fructosa 6-fosfato que se comparte y otro metabolito, por ejemplo, es el gliceraldehído 3-fosfato. Esos metabolitos se comparten en la ruta, están muy relacionados y se comparten con la ruta de la glucólisis. Encontramos otros productos más adelante en otro tipo de rutas que pueden llevar o hacer partícipe de las rutas de la pentosa fosfatos. Bien, como la gluconogénesis, por ejemplo. Es otra vía posible en la continuación de esa ruta de las pentosas fosfato, pues también comparten algunos metabolitos. Tenemos el NADPH, es un dinucleótido que actúa como una coenzima y biológicamente es la molécula que nos ayuda o nos dona el poder reductor en la biosíntesis e interviene en las diferentes síntesis de metabolitos. Es muy importante para toda la biosíntesis de los procesos metabólicos. Y, por ejemplo, tenemos el glutatión, que generalmente interviene en las reacciones de detoxificación a través de este. Es un tripéptido con un ácido glutámico, una cisteína y una lisina, y por lo tanto el NAD con su cantidad pues debe ser siempre importante que nosotros tengamos ese NAD en nuestro organismo para diferenciar o para los diferentes procesos de biosíntesis que nosotros tengamos o requeramos en el momento. Bien, el proceso o la vía de la fosfoglucanato o de las pentosas 6-fosfato pues se va a dividir en una fase oxidativa y o común y una no oxidativa. Esa no oxidativa pues podemos encontrarla, vamos a obtener o tiene como tres rangos o tres consecuencias diferentes que dependen del estado de la célula o del órgano donde se encuentre o lo que necesitemos. Entonces, en la fase no oxidativa, pues la fase no oxidativa consiste en una reordenación de azúcares. Acá la tengo dividida en dos, debido a que depende de lo que necesite el órgano. Entonces, si necesitamos ATP, pues van a coger esa vía, o si necesitamos, por ejemplo, tenemos la necesidad del NAD, vamos a tomar otra vía, pero perteneciente a la fase no oxidativa. Y también tenemos una formación de ribosa, que sería otro de los productos imprescindible pues para la síntesis de nucleótidos y nucleósidos, que serán, pues depende de lo que requiera el tejido o el órgano. Por ejemplo, la médula ósea tiene mucha actividad de duplicación y transcripción celular, entonces vamos a necesitar ese tipo de formación de ribosa. Otras, como ya lo dije, otra de las fases no oxidativas, que es la reordenación o organización de azúcares, depende de la necesidad del NAD, y la otra sería la necesidad que nosotros tengamos de producir ATP. Entonces, cuando nosotros hablamos en la fase no oxidativa para producir NAD, podemos también producir triacilglicéridos o ácidos grasos o triglicéridos en hígado, tejido adiposo o en glándulas mamarias cuando estamos en proceso de lactancia. Entonces, si se dan cuenta, esta vía de la pentosa, de las pentosas fosfato o fosfogluconato, pues depende de lo que el organismo necesita, puede tomar diferentes vías. Bien, acá en esta diapositiva, que sería el paso 1, como la fase oxidativa, vamos a evidenciar, general, pues es
el ciclo general, se señala, vamos a señalar o se señaló el NAD y se señala la ribosa 5-fosfato como los productos más importantes de esta vía del fosfogluconato o de la pentosa fosfato. Es una de las de los metabolitos más importantes. Entonces vamos a profundizar en la fase oxidativa, que consta de 3 reacciones, siendo un producto final la ribosa y celulosa, 5-fosfato desprendiendo CO2. Entonces, bien, esta fase oxidativa debemos tener en cuenta una enzima muy importante que es la glucosa 6-fosfato deshidrogenasa. Ella es la que se encarga de activar el proceso o la ruta o la vía metabólica. Entonces, ¿qué pasa? Ella va a actuar sobre un sustrato que es la glucosa 6-fosfato y vamos a obtener como producto el 6-fosfogluconato lactona. ¿Por qué? ¿Por qué se realiza o cómo se activa esta vía metabólica? Entonces, estas enzimas son alostéricas y tienen una capacidad de regulación muy fina. Ellos tienen un modulador o necesitan un modulador alostérico para activar esa enzima. En este caso va a ser el NAD. Cuando nosotros tengamos bajos niveles de NAD, la enzima se activa, que es la glucosa 6-fosfato deshidrogenasa, actúa sobre la glucosa 6-fosfato para poder obtener 6-fosfoglucanolactona. Esa vía es el principio o esa enzima nos ayuda con el principio de esta vía metabólica. Ahora bien, ¿cómo hacemos para detener, para que no se siga produciendo o para que no se siga con este ciclo? Entonces, en el momento que nosotros tengamos los niveles adecuados de NAD, esa glucosa 6-fosfato deshidrogenasa entonces se inhibe, queda inhibida porque pues no se va a generar más, sino que sigue el proceso de glucólisis para generar ATP. Recuerden que esa glucosa 6-fosfato pues es el metabolito común de la glucólisis y de la ruta de las pentosas, esta glucosa 6-fosfato. Entonces ella puede seguir su ruta generando ATP en el proceso de la glucólisis. Bien, se considera como fase no oxidativa una fase corta que generalmente es la transformación de la ribulosa 5-fosfato, ¿cierto? Con la ayuda de una enzima. También vemos otra enzima que se necesita para la síntesis. Por ejemplo, nosotros necesitamos que esa ribulosa 5-fosfato, con la ayuda de la ribulosa 5-fosfato isomerasa, vamos a convertirse o vamos a obtener como producto una ribosa 5-fosfato. ¿Para qué? Para la síntesis de nucleótidos y nucleósidos, que generalmente es común y que la necesitamos en cualquier parte de los órganos, en especial pues la médula ósea, para la transformación de nucleótidos o biosíntesis de nucleótidos y nucleósidos. Bien, acá esta otra fase, que sería la fase no oxidativa, ¿cierto? En la que reordenamos esos azúcares, vamos a encontrar la ribulosa 5-fosfato. El producto de esa fase oxidativa pues va a reaccionar primero transformándose mediante isomerasas y epimerasas en celulosa y ribosa. Y luego entre ellas van a reaccionar gracias a la acción de otras enzimas como las transcetolasas o las transaldolasas para poder obtener 3 productos. ¿Cuáles serían? El gliceraldehído 3-fosfato y la fructuosa 6-fosfato, que la vamos a obtener de dos partes, ¿cierto? Vamos a obtener fructosa 6-fosfato acá y el gliceraldehído 3-fosfato. Ese sería el producto de esa fase no oxidativa y de la reorganización de los azúcares. ¿Cómo está ajustada esa vía? Entonces, por ejemplo, tenemos la 3-ribulosa 5-fosfato, que tiene 15 átomos, ¿cierto? 15 átomos de carbono. Se obtiene de las fructosas 6-fosfato, acá vemos una, acá vemos otra, serían 6 carbonos y 6, serían 12 carbonos, y los 3
carbonos del gliceraldehído 3-fosfato. Con eso completamos los 15 carbonos de la ribulosa 5-fosfato en el proceso de la fase no oxidativa. De esas 3 ribulosas, 2 se van a epimerizar a cilulosas y una reacciona con la 5-fosfato con la eritrosa y el fosfato en un paso intermedio, ¿cierto? Esa vía es, por lo tanto, una fase no oxidativa. Entonces, una de ellas, con la ayuda de esas enzimas, va a epimerar. Ellas ocurre de esas dos, se epimerizan a celulosa y la otra a eritrosa 4-fosfato. Bien, ¿qué debemos saber de esta ruta? Los productos que tenemos. ¿Qué pasa con ese ajuste de esas 3 ribulosas 5-fosfato? Entonces ya lo dijimos, se van a epimerizar. Para saber qué vía va a tomar cada producto, pues se obtiene, por ejemplo, en esta imagen, que es la misma imagen del ciclo de la oxidación. Tenemos que, pues miremos las flechas que van hacia la izquierda. Entonces, si nosotros queremos obtener, por ejemplo, ATP, la fructosa 6-fosfato y el gliceraldehído 6-fosfato que vienen o que se obtienen seguirán esa ruta de la glucólisis. Esa fructosa 6-fosfato y el gliceraldehído 3-fosfato, entonces seguirán con esa ruta de la glucólisis para poder obtener el ATP. Con la posterior oxidación del piruvato o entran al ciclo de Krebs o a la cadena respiratoria. Esa sería parte fundamental en este proceso. Cuando se hace, cuando podemos intervenir en las otras rutas y podemos, depende de la necesidad de obtener o ATP o NAD o seguir con el proceso de la vía de las pentosas o fosfogluconato. Bien, en esta otra diapositiva, en este recuadro que vemos acá, si queremos, por ejemplo, obtener NAD, si hay una demanda de biosíntesis del NAD porque necesitamos, entonces, ¿qué sucede? La fructosa 6-fosfato, ¿cierto? O el gliceraldehído, acá lo vemos solito, la glucosa 6-fosfato que tenemos o el gliceraldehído 3-fosfato que se obtuvo o que conseguimos, llegan de nuevo a través ambos intermediarios del proceso de la gluconeogénesis. Entonces, pues conseguimos llevar de nuevo la glucosa 6-fosfato y ella entonces vuelve y entra a la fase oxidativa y podemos nuevamente producir el NAD o alimentar constantemente esa fase oxidativa con la glucosa 6-fosfato. Entonces, este ciclo lo podemos seguir haciendo y seguimos obteniendo NAD si queremos y pues seguimos obteniendo la glucosa 6-fosfato, volver nuevamente y seguir. Es un ciclo, por eso es un ciclo que depende de la biosíntesis o del requerimiento que tengamos, pues lo vamos a obtener. Entonces recuerden que en esta fase o en esta vía, perdón, de las pentosas, tenemos una fase oxidativa y una fase no oxidativa y según la necesidad que nosotros tengamos, pues nosotros podemos pasar de un lado a otro o el requerimiento que nosotros tengamos. En esta diapositiva entonces vemos todas las reacciones bioquímicas que ocurren. La fase oxidativa la vemos acá en rosado y la fase no oxidativa. Importante, la glucosa 6-fosfato deshidrogenasa que nos va a activar la vía de las pentosas. ¿Por qué? Porque el NAD está en cantidades pequeñas o existe un déficit de NAD y necesitamos obtener más NAD porque acuérdense que el organismo debe tener ese metabolito en cada uno de la biosíntesis de las rutas. Entonces el NAD, si está disminuido, activa esa enzima para que vamos a actuar sobre la glucosa 6-fosfato, que es un intermediario, ¿cierto?, de la glucólisis y poder obtener 6-fosfoglucono lactona.
Cuando ya los valores del NAD vuelven a su normalidad, entonces se inhibe esa enzima y esa glucosa 6-fosfato puede continuar con la vía o la ruta de la glucólisis para poder obtener ATP. Y lo que se obtuvo, el 6-fosfoglucono-lactona, sigue con los procesos con las reacciones químicas hasta llegar a la ribolosa 5-fosfato. Hasta acá sería la fase oxidativa. Y bien, seguimos con la fase no oxidativa, donde vamos a poder obtener el gliceraldehído 3-fosfato, acuérdense, y la fructosa 6-fosfato más una eritrosa. Eso lo hacemos con la ayuda de las enzimas transaldolasas o transcetolasas que nos ayudan en este proceso de fase no oxidativa en la vía de las pentosas. Entonces es un breve resumen sobre el proceso, sobre la vía de las pentosas o fosfogluconato, como quieran llamarlo. Espero que hayan aprendido algo, que tengan un muy buen día.